Bienvenidos a todos y a todas a Las Bacterias de tu Plato, el podcast que te hará saber un poco más que tu cuñado estas navidades, al menos hablando de microbiología de alimentos. Hoy, nuestro segundo episodio, también desde aquí, desde la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, en el cual hemos podido contar no solo con la asistencia a través del servicio de streaming de toda la gente que está viendo este vídeo en directo y después en la resubida, sino también con público presencial, el cual iremos avanzando en los siguientes episodios de que vais a poder venir a vernos durante todas las grabaciones y las emisiones. Recordaros que este podcast es gracias a un proyecto de innovación docente de la Universidad Complutense de Madrid, por lo que volvemos a agradecer toda la ayuda que nos están prestando para llevarlo a cabo. No quiero demorarme mucho más en la presentación, porque la verdad es que tengo muchas ganas de que conozcáis a la persona que viene a hablarnos hoy y sobre todo del tema del que viene a hablar. Así que prepárate para mirar tu plato con otros ojos, porque comenzamos un nuevo episodio de Las Bacterias de tu Plato. Hoy es COVID, fermentación y sabor, todo sobre la vida dentro de la kombucha con Diego Morales Hernández. Bueno, Diego, lo primero, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias por venir y por tu disponibilidad. Gracias a vosotros por invitarme. Agradecer que, bueno, en estas fechas que son un poco siempre más complicadas, ¿no? Porque se acerca la Navidad y eso igual es un poco difícil coincidir, pero me alegro muchísimo que estés aquí, nos hace muchísima ilusión, tanto a mí como al resto del equipo. Lo primero que voy a hacer es presentarte. Diego Morales es graduado en biotecnología por la Universidad de Salamanca y especializado en la rama alimentaria. Además tienes un máster de Química Agrícola y Nuevos Alimentos y también realizaste el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, aquí cerquita, ¿verdad? Centró sus investigaciones de tesis en el empleo de tecnologías de extracción avanzadas, como es el uso de fluidos supercríticos y líquidos presurizados, para obtener ingredientes funcionales de la seta shiitake, que la verdad es que me ha llamado mucho la atención, me parece algo súper interesante. Diego obtuvo diferentes fracciones con actividad hipocolesterolémica y además algunas que tenían efectos sobre modulación de la microbiota, ¿verdad? Durante su actividad predoctoral ha realizado 2 estancias, una en Brasil y otra en Países Bajos, y en su etapa postdoctoral ha realizado diferentes estancias, como una que realizaste en el País Vasco, en el Centro Tecnológico ASTI, donde estuviste trabajando con diferentes levaduras para obtener levaduras relacionadas con la producción de cervezas artesanales, ¿no? Aislándolas y caracterizándolas. También estuvo en el grupo de nutrigenómica de la Universidad Rovira i Virgili y bueno, ya en 2023, hace relativamente poco, te incorporaste como profesor ayudante doctor en la sección departamental de Farmacia Galénica y Tecnología de Alimentos aquí en la Facultad de Veterinaria de la UCM. Actualmente está centrando sus investigaciones en el desarrollo de nuevas bebidas fermentadas alternativas, pero especialmente en el tema de la kombucha, empleando diferentes materias primas que no sean la hoja del té. Aparte de toda su carrera como investigador, pues también imparte docencia en los grados de veterinaria, en ciencia y tecnología de los alimentos y también en el máster de investigación y desarrollo que se imparte aquí en la facultad. Y ya para finalizar, es autor de múltiples artículos, además de ser uno de los responsables desde 2018, que esto es una cosa que nos ha gustado mucho porque a nosotros también nos gusta mucho el tema de la divulgación. Eres uno de los responsables del canal Science Beach de YouTube, el cual cuenta en total con casi más de 20.000 seguidores y tienen más de 200 vídeos colgados en las redes que tratan de divulgación científica, así que te felicito porque la verdad es que eso es un trabajazo. Y ya como guinda un poco del pastel, decir que fuiste rankeado dentro del ranking de la UCM el año pasado de los científicos más influyentes en 2023, ¿no? Me parece una trayectoria un poco, bueno, loca, ¿no? En plan, y sobre todo con un desarrollo increíble para un científico joven como tú. Así que, nada, bueno, ¿qué te llevó un poco a tirar del carro de esta manera de la divulgación científica antes de entrar al tema de la kombucha? ¿Cómo surge todo este tema de Science Beach y el canal de YouTube? Bueno, muchas gracias lo primero por invitarme. Os quería agradecer que contéis conmigo en este proyecto tan chulo, porque también quería felicitaros. Me escuché el primer capítulo, que me encantó, invito también a todo el mundo a que lo escuche. Y bueno, gracias por la presentación también, que me ha sacado un poco los colores. Bueno. En cuanto a la parte de la divulgación,
de Science Beach, el canal, pues fue un poco compaginar lo que iba haciendo en la tesis. Empecé justo eso, 2018 más o menos, cuando yo volví de estancia, porque creía que los papers pues se quedaban un poco ahí, ¿no? Entonces, pues lo que hacíamos y lo que hacemos es entrevistar a jóvenes científicos para ver cómo sus descubrimientos, sus hallazgos en el laboratorio, los podemos llevar a nuestras casas, que yo creo que es un objetivo que tenemos también en común con este. Sí, siempre existe como esa barrera científica, ¿no? Además, cada vez que van pasando los años, necesitas como buscar herramientas como más cercanas y más accesibles, como es el tema este de la divulgación científica, ¿no? Pues, si te parece bien, vamos a empezar a hablar del tema. En este caso, Diego va a hablarnos sobre uno de los métodos más utilizados en la transformación de alimentos, sobre todo desde el punto de vista de la microbiología, que es la fermentación. Como ya sabemos, con las fermentaciones podemos obtener alimentos de todo tipo, como bebidas como la cerveza, comidas como el pan, embutidos e incluso alimentos que se han ido introduciendo en nuestros hogares, sobre todo en los últimos años, como es el tema del kimchi o la kombucha, ¿no? Donde Diego pues es una persona que sabe muchísimo sobre ello y estoy seguro de que nos va a solucionar muchísimas dudas. Entonces, sabemos que eres un experto en kombucha y sabemos que la kombucha es un fermentado. Pero, ¿en qué consiste así a grandes rasgos la fermentación de alimentos y cómo definirías tú la propia kombucha? Pues, bueno, la kombucha, como bien decía Josué, pues es una bebida fermentada y es una fermentación que realizamos a partir de una materia prima que suele ser tradicionalmente hojas de té verde, de la especie Camellia sinensis, pero para que pueda llevarse a cabo la fermentación, sobre todo la fermentación alcohólica inicial, necesitamos añadir sacarosa, azúcar de mesa. Realmente, quien se encarga de llevar a cabo esta fermentación, que al fin y al cabo es una transformación biotecnológica, un tipo de reacción que nosotros utilizamos, yo que además soy biotecnólogo, ¿no? Pues utilizamos microorganismos para nuestro propio beneficio, en este caso, llegar a un producto final interesante. Pues esa sacarosa, sobre todo para que las levaduras puedan llevar a cabo la fermentación alcohólica, pero los microorganismos que nosotros tenemos en la kombucha son muy variados. Ese consorcio se llama SCOBY, que luego podemos hablar de él. SCOBY son las siglas en inglés de cultivo o consorcio simbiótico de bacterias y levaduras. Entonces tenemos levaduras que harán fermentación alcohólica a partir de esa sacarosa, pero también bacterias del ácido láctico, fermentación láctica, y bacterias del ácido acético, fermentación acética a partir de ese etanol que se va a ir generando a su vez de la acción de las levaduras. Al final lo que obtenemos, pues en unos 7-10 días de fermentación, sería una bebida refrescante, que puede tener algo de efervescencia también por el CO2 generado en función del momento en el que embotellemos, y que tendrá pues las notas organolépticas de la materia prima que utilicemos, que si es té verde, que es lo tradicional, o té de otro tipo, o alguna materia prima alternativa de lo que podemos hablar más adelante. Y me llama mucho la atención el tema este del SCOBY, ¿no? Porque lo ves así como desde fuera, parece como algo que, bueno, a simple vista te puede asustar un poco, ¿no? Pero que luego seguro que nos vas a explicar sobre ello y que nos va a quedar a todos mucho más claro. Y yo te quería preguntar, porque hace 5 o 10 años este tema, al menos desde mi conocimiento, ¿no? Y desde mi punto de vista como un no consumidor habitual de kombucha, no había oído hablar sobre ello. Entonces, ¿cuándo llega la kombucha a España o a Europa? Porque quizás pues venga de un poco más lejos, ¿no? ¿Y cómo ha surgido este boom que ha tenido tan fuerte en los últimos años? Es muy interesante lo que comentas, porque yo creo que si hiciésemos un sondeo aquí con la gente que nos está escuchando y preguntásemos por cuándo situaría cronológicamente a la kombucha, pues diríamos recientemente, ¿no? Porque recientemente es cuando nosotros lo hemos empezado a escuchar. Pero se trata de una bebida milenaria, una bebida que tiene su origen en una región del norte de China. Hay estimaciones en torno al 220 a.C., es decir, tiene 2.200 años, más de 2.200 años la kombucha. Nos ha llegado muy tarde. Nos ha llegado muy tarde, o hemos llegado nosotros muy tarde a ella, ¿no? Entonces, tiene un recorrido espectacular, sobre todo en la gastronomía oriental. Es a partir del siglo XX, un poco con el avance de los métodos de conservación o incluso del propio transporte, cuando traspasa un poco pues, la barrera soviética y de Europa oriental para llegar tanto a la Europa occidental como a América y por lo tanto a España. ¿Qué ha pasado? Pues que como tú decías, un boom espectacular, un auge, una burbuja que se está inflando, que no sabemos si como otra burbuja reventará, pero si nos fijamos en el volumen de mercado, pues son curvas exponenciales en el número de publicaciones, también con lo que a nosotros nos atañe, también una curva exponencial. Cada vez más y más gente se asoma a este mundo de la kombucha y de las bebidas fermentadas
y ya digo, no sé hasta dónde llegará. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, para mí ha sido en los últimos años como un descubrimiento en el que de repente te das cuenta que todo el mundo consume kombucha y no lo sabías, ¿no? Eso es. Y un poco referente a esto cuando digo que todo el mundo consume kombucha. Yo cuando pienso en la kombucha no pienso en un target de audiencia de una persona de 70 o 80 años, ¿no? Pero no lo sé, ya te digo que desde el desconocimiento. Entonces, ¿tú qué tipo de consumidor crees que es el que está más relacionado con este tipo de producto? Pues fíjate, yo estoy contigo, yo creo que lo asocio más a personas jóvenes o de edad mediana, y de hecho hay un dato que me llegó hace poco en Estados Unidos, no en España, pero en Estados Unidos se estima que más del 50%, es decir, más de la mitad de los millennials norteamericanos consumen kombucha. En España creo que no llegamos a esos puntos. Pero yo creo que la kombucha la asociamos bastante a influencers, ¿no? Y famosos, es decir, sí, claro, mucho bombo, pues sobre todo llegan a gente joven, a gente que usa redes sociales. ¿Hay personas mayores que consumen kombucha? También. Hay un marketing que, bueno, puede ser controvertido, polémico, y se podría hablar también de ello, de que la kombucha es una bebida funcional, de que la kombucha tiene beneficios, sobre todo de que la kombucha surge y creo que se consume como alternativa a bebidas azucaradas, a refrescos, a zumos, etcétera. Sí. También a bebidas alcohólicas, pero no me veo yo en una discoteca tomando con un vasito de kombucha. Sí, ¿no? Creo que todavía eso es bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? No lo sé, yo no lo he visto. Pero quería contar también, porque justo me lo pasaron hace poco, hay una empresa de kombuchas nacional, extremeña además, que hace una semana, cosa así, con motivo de las Navidades, lanzó una campaña agresiva, para mí lo es, desde luego, en Instagram, un post donde aparecía una esquela de Papá Noel, de Santa Claus, porque parece que fallecía en la historia que se habían montado por consumo de demasiado azúcar. Entonces le proponían a la gente, para no acabar como Papá Noel, tomar kombucha. Tomar kombucha. Es brutal, ha sido, claro, han conseguido lo que querían, que es que se hable de ello en todos los medios. Claro. Yo me quedé pálido y no tengo niños, o sea, ha tenido que ser una cosa espectacular. A lo que voy es, cuidadito también con lo que se dice, ¿no? Sí, y sobre todo, quién lo dice, que además tiene bastante recorrido, y no hacernos ideas. También nosotros luchamos por eso, o sea, para que se evite esto a través de la divulgación, porque hay muchos mensajes peligrosos. Sí, es una labor, o sea, es una labor espectacular la que hacéis, porque lo que tú dices, hay mucha desinformación y sobre todo como mensajes que se pueden coger un poco por el lado en el que no se tienen que coger. Y has hablado de que la kombucha está relacionada con diferentes beneficios. ¿Cuáles son o qué nos puedes decir de algunos beneficios con los que está relacionado, para ir un poco más al grano? Sí, pues desde luego eso no se puede negar, y es innegable, hay muchísimas publicaciones, nosotros también trabajamos en ello, de que, bueno, por la composición a la que llegamos, sobre todo con la kombucha tradicional, con esas hojas de té que se fermentan y que dan lugar, sobre todo, a compuestos fenólicos que tienen pues mucha actividad antioxidante, actividad antiinflamatoria, actividad antitumoral, hipocolesterolémica, todo lo que nos imaginemos. Aparte, y aquí sí que concordamos, no con la publicación tan morbosa, pero sí con lo que querían decir, que la kombucha tiene poco azúcar al final, aunque le metemos una burrada de azúcar, pero luego las levaduras lo van a utilizar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los beneficios de la kombucha? Que solamente o sobre todo se han demostrado in vitro, modelos celulares, algún ensayo en animales, pero lo mínimo. Ensayos clínicos, hay 3 hasta la fecha. Solo 3 ensayos clínicos, uno de 2002, que lo podemos eliminar de la lista, porque además no tenían grupo placebo, entonces pues ya me dirás tú a qué conclusiones podemos llegar, estaba mal formulado. Un ensayo sí bien ejecutado en 2023, hace nada, en pacientes en voluntarios con diabetes e hipertensión, aquí sí, con grupo placebo, con doble ciego, todo muy bien hecho, y parece que sí que tenía un efecto significativo, pero eran solamente 12 voluntarios, una N muy bajita, ¿no? Sí. Y ahora hay uno en estado de preprint, es decir, todavía no ha sido publicado ni evaluado siquiera por expertos en el tema, pero sí que es la primera vez que se hace en voluntarios sanos. Y se ha visto, por lo menos ya digo, en esto que se ha publicado en formato de preprint, que hay cambios en la microbiota muy interesantes, en especies de géneros que se asocian a un perfil más cardiosaludable, y aparte les ha subido el colesterol HDL, con lo cual el índice aterogénico bajaría y el riesgo cardiovascular también bajaría. Vamos a ver cómo queda esto, pero bueno, en conclusión, casi nada clínico,
con lo cual la EFSA, en este sentido, no ha aprobado ninguna declaración de propiedad saludable. Sí, siempre tiene sentido, ¿no?, que a lo mejor estén un poco todavía a la espera de... Exacto. Y estás hablando de todo el tema este de la microbiota. ¿Qué microorganismos tiene propiamente la kombucha? Porque nos has hablado de algunos grupos, ¿no?, de bacterias, tal, pero ¿qué microorganismos podemos encontrar dentro de la kombucha y qué es ese mal llamado hongo de la kombucha, ¿no?, o SCOBY que se forma? Pues el SCOBY, que además te hacías referencia, ¿no?, a la morfología, perdón, bueno, es como una prótesis de silicona, por así decirlo. Tú lo ves en el frasco y dices, ¿pero esto qué es?, ¿no? Asusta un poco y no parece agradable. La kombucha al final se filtra, ¿no?, y tú el SCOBY no lo tienes ahí. En el SCOBY realmente tenemos se ha llamado hongo porque sí, parece como un hongo que flota, ¿no? Pero mal llamado hongo. Bueno, de hecho en japonés kombucha se dice kocha kinoko, algo así, digo de memoria, y es literalmente la traducción hongo del té rojo, me parece. También en ruso, también en chino, la traducción hongo del té, todo el rato hongo del té. La kombucha no es un hongo, o mejor dicho, no es un solo hongo. Hay especies fúngicas, hay levaduras saccharomyces, levaduras no saccharomyces, y lo que comentábamos, también bacterias del ácido láctico y bacterias del ácido acético, y luego otras bacterias, o sea, estas son las más representativas. Lo importante es que cada SCOBY es único, que suena un poco poético, pero es así. Cada SCOBY es único, o cada SCOBY es de su padre y de su madre, y el resultado será diferente en función de lo que tengamos ahí. Lo ideal es caracterizar tu SCOBY, ver qué es lo que tiene y ver cuál es el resultado de esa fermentación llevada. Yo creo que eso es especialmente importante en términos de luego características organolépticas, ¿no?, en función un poco de las poblaciones que... Totalmente. Me parece súper interesante, y sobre todo lo que también te quería preguntar es que he estado viendo mucho últimamente en redes sociales el tema de hacer kombucha en casa, ¿no? Ya no solo a escala de fabricarla y tal, sino ¿podemos nosotros realmente hacer kombucha en casa? Y si es así, ¿cómo de difícil y dónde podemos encontrar estos microorganismos para empezar a fermentar nuestro producto? Pues podemos hacer kombucha en casa. Yo de hecho animo a todo el mundo a hacer kombucha en casa porque me parece divertido como cualquier fermentación, y siguiendo pues las precauciones y trabajando en un ambiente higiénico, pues totalmente recomendable. Necesitamos poco, una olla, una cacerola llena de agua que vamos a poner, si no a hervir, a unos 80 grados al menos, para preparar una infusión. Con esas hojas de té o bolsitas de té preparamos la infusión y ahí añadimos también el azúcar. Mucho azúcar, nos vamos a asustar, o sea, eso va a ser un jarabe. Es impresionante todo el azúcar que se añade al principio, pero enseguida va a bajar porque lo van a utilizar las levaduras. Enfriamos porque no queremos cargarnos a nuestros bichitos y ahí añadimos el SCOBY. Ahora comento cómo podemos llegar a ese SCOBY y el mercado del SCOBY. Y junto con el SCOBY vamos a añadir un poquito de líquido, lo que llamamos la kombucha vieja, que es, el SCOBY normalmente se guarda pues en un tarrito, en una bolsita, y está sumergido. Cogemos un poquito de esa kombucha vieja porque lo que queremos es bajar el pH. Bajar el pH para que no crezcan microorganismos indeseados. Pueden crecer mohos si empiezo con un pH poco bajo. A partir de ahí, pues me lo llevo al típico clásico tarrito de conserva, le quito la tapa, muy importante, porque la fermentación, aunque se puede llevar a cabo en anaerobiosis, la vamos a hacer en presencia de oxígeno. Le ponemos una gasita o un papel absorbente para que no entre polvo, una gomita, y lo dejamos en oscuridad durante unos 7-10 días. Yo puedo ir probando, o si tengo unas tiras de pH, incluso puedo ir viendo cómo me va bajando el pH, y cuando me guste, pues ahí paro, embotello, filtro y listo. ¿Y el SCOBY dónde lo podemos conseguir? Pues en internet, rápidamente, una búsqueda accesible, ¿no? O sea, accesible. no hay... 20 eurillos, una cosa así, tienes tu SCOBY. Lo bueno del SCOBY es que cuando tú terminas tu fermentación se ha multiplicado. Ya tienes otros tantos SCOBYs que puedes ir colocando en tarritos, y si has sido cuidadoso, eso es perfectamente utilizable. También se puede preguntar en un local donde vendan kombucha si tienen SCOBY, por esto que te digo, porque al final tú tienes un excedente de SCOBY, y dices, o alguien que tú sepas que ha hecho kombucha, pues que te deje un poquito, un trocito de SCOBY, que eso enseguida va a crecer. O ya para los más atrevidos, pueden producir su propio SCOBY. ¿Cómo? De una forma muy similar a la preparación de kombucha. Aquí no nos hace falta té, lo que nos hace falta es mucho azúcar, preparo la infusión, enfrío y añado una kombucha comercial, una botellita, que me va a ser más barato que los 20 euros estos que estábamos comentando, la vuelco entera, ojo que sea kombucha sin pasteurizar, porque hay kombucha pasteurizada, eso ya no me sirve, eso es. y dejo unas 3 semanas. Y en 3 semanas, de repente, magia, vamos a tener esa prótesis de silicona de la que hemos hablado, entre comillas,
creciendo en la parte superior del bote, y ese SCOBY ya le puedes poner tu nombre, que ya es para ti para siempre. Y pues nosotros también animamos a todo el mundo que quiera hacer kombucha en casa a que se adentre, así se relaciona un poco más, ¿no?, con el mundo de los microorganismos, con todo lo que está relacionado con los alimentos. Y has hablado de los propios microorganismos para hacer la kombucha, pero luego has dicho que también se utilizan las hojas de té como materia prima normalmente, ¿no? Pero ¿qué otros ingredientes, aparte de las hojas de té, se pueden utilizar, si es que se pueden utilizar otros ingredientes? Pues sí, tradicionalmente es la hoja de té, todas sus variedades, lo que se ha venido utilizando, ¿no?, y lo que nos ha llegado desde Asia. En los productores de kombucha lo que hacen es, a esa kombucha de té original, justo al terminar la fermentación, le pueden añadir otros zumos, otros extractos de ginseng, de frutos rojos, etcétera, pero no es una fermentación propiamente dicha donde se sustituya el té por esa materia prima, que es lo que hacemos nosotros en el laboratorio. El té nos olvidamos de él porque queremos que los microorganismos actúen sobre esa materia prima y la modifiquen y liberen compuestos, pues ácidos orgánicos, compuestos fenólicos, que puedan ser interesantes. Hemos preparado, luego desde el punto de vista organoléptico, cada quien tendrá que decir, pero hemos preparado kombucha de setas, kombucha de trufa negra, kombucha de trufa blanca, kombucha de madroño, de fruto del madroño. Hemos preparado un híbrido entre kombucha y cerveza, fermentando el mosto de la cerveza, y se puede con el SCOBY en lugar de con Saccharomyces, y se puede preparar pues todo lo que te imagines. A mí me parece que la fermentación, pues soy muy fan de la fermentación, claro, como biotecnólogo y tecnólogo de alimentos, la fermentación nos da tanto juego y podemos llegar a productos tan distintos, cambiando aquí un parámetro y otro, que bueno, pues la gama de productos a la que podemos llegar es súper amplia. No, si yo desde luego puedo confirmar que eres un apasionado, ¿no?, de todo este mundo de la fermentación y queda ya reflejado aquí. Estamos hablando todo el rato de microorganismos que puede haber y mucha gente quizá por el desconocimiento, ¿no?, pueda decir ¿cómo me voy a beber yo una bebida que tenga levaduras, que pueda tener ciertas poblaciones microbianas que igual no estén del todo descritas en mi SCOBY, sobre todo si lo haces en casa y no sabes qué es lo que vas a tener? Entonces, ¿qué riesgos asociados hay al consumo de la kombucha? Pues siempre está ese riesgo que tú intuyes, que es el de una mala manipulación, ¿no? Y que creo que sobre todo es, para mí, y lo hemos visto, empezar con un pH poco bajo. Si tú empiezas con un pH poco bajo, ahí sí te la estás jugando a que pueda crecer pues, algún microorganismo indeseado. Patógeno, pues no suele ocurrir porque el pH, aunque sea no lo suficientemente bajo, pues no nos suele dar ese tipo de problema. No hace falta trabajar en una esterilidad súper pulcra, al final la materia prima con la que trabajas tampoco va a estar estéril. Pero bueno, siguiendo una serie de pautas, no deberías tener problemas microbiológicos, a no ser que hagas el burro. Otro riesgo puede ser una producción excesiva de ácido acético. Si me he pasado, si lo he dejado demasiados días, a ver, lo que pasa es que yo creo que nuestros sentidos nos dan la pista de claro. No voy a ver este vinagrazo, ¿no? Pero hay gente que igual no está muy relacionada con el consumo de kombucha y piensa que tiene que saber así, ¿no? Entonces, bueno, puede ser, pues siempre no pasarse de 10, 12 días de fermentación, porque ahí la generación de acético puede ser excesiva. Y luego, que no se nos puede olvidar que al haber una fermentación alcohólica, puede haber una producción de un determinado grado de alcohol. Y de hecho, algunas kombuchas que hay en el mercado tienen un grado bajito de alcohol. Entonces aquí pues excluimos a todas aquellas personas que no pueden o que no quieren tomar alcohol. Nosotros en el laboratorio siempre esperamos a que la kombucha sea 0,0, es decir, tenemos bacterias acéticas lo suficientemente potentes para que en unos días todo ese etanol generado sea oxidado, sea metabolizado y lo que tengamos sea acético y no etanol. Y bueno, pues intolerancias, reacciones adversas al probar un producto nuevo, pues también debemos tenerlas en cuenta. Pero sí, yo me centraría en el alcohol y el acético, sobre todo, como posibles factores de riesgo. No, sí, creo que dentro de todo el pool que podemos encontrar de ciertos riesgos, pues yo creo que también son de los más interesantes para comentar, ¿no? Y ya para finalizar, a pesar de que me surgen muchísimas más preguntas, que bueno, podremos hablar de ello ya un poco más tranquilamente fuera de cámaras, ya barriendo un poco para casa, te voy a hacer la última pregunta, que es, probióticos
Microorganismos probióticos enfocados al tratamiento de algo en específico, en la kombucha. ¿Cómo de posible es esto? Y no sé si es algo que se esté haciendo o que se esté planteando, no lo sé. Te estaba esperando con esta pregunta, ¿eh? Ya te conozco. Y bueno, es verdad que de todo lo que se ha hecho de bioactividades, de actividades biológicas de la kombucha, claro, uno piensa y dice, pues probióticos deberían estar ahí, ¿no? Sí. Tiene todo el sentido del mundo. Pues paradójicamente no tanto, no hay tanta publicación relacionada pues con esos probióticos de la kombucha. Están ahí, tenemos lactobacilos a cascoporro, o sea, eso desde luego tiene que tener algún efecto. Es verdad que al tener un pH demasiado bajo y por la forma del consumo, falta mucho más el estudio pues, de esa supervivencia en el tracto gastrointestinal, de adhesión, de que puedan llegar a su lugar diana, etcétera, y creo que es un trabajo que está ahí. Hay alguna revisión bibliográfica, pero siempre se habla como, sí, están ahí los probióticos, pero no se ha estudiado más allá el efecto. Sobre todo si se ha estudiado más el efecto de modulación de la microbiota de las personas que consumen kombucha, pues por ejemplo en este ensayo clínico, en modelos de simulación de digestión in vitro, cómo cambia la microbiota de las personas que consumen esa kombucha, sobre todo asociándola pues a perfiles más cardiosaludables, hipocolesterolemia, efecto hipocolesterolémico quiero decir, y demás. Pero es un mundo, de hecho, a los que trabajáis además más con esto, a mí me llama mucho la atención, sí. Que creo que está o sea, es un melón que hay que abrir o por lo menos dejarlo más abierto. Sí, a lo mejor habría que mirar un poco todo el tema de colonización y tal. Exacto. Tras el consumo. Exacto. Y ya partiendo de la base de que esos microorganismos están. Presentes en el consumo y ya se pueden consumir, ¿no? Pues a lo mejor facilita un poco el hecho de poder buscarle una aplicación probiótica, que es un poco donde podemos tener problemas, ¿no? Que queramos utilizar un microorganismo y que realmente luego no nos dejen utilizarlo porque no esté bien visto para el consumo, etc. También. Que en cuanto al modo de consumo decía, ¿no? Para poder estudiar también ese efecto probiótico, que también se está trabajando con gominolas del SCOBY, en lugar de que sea un líquido, gominolas del SCOBY, que por supuesto va a estar mucho más concentrado esas poblaciones microbianas, podría ser también algo que, bueno, en el futuro. Oye, me parece como que tiene muchas posibilidades, ¿no? Y que se abre un abanico muy grande. Y ya, bueno, por temas de tiempo, vamos a ir un poco finalizando. Creo que no tenemos ninguna pregunta en el chat en directo, pero bueno, os invitamos a que sigáis comentando en la caja de comentarios del vídeo que colgaremos posteriormente y os vamos a poder solucionar todas las dudas que tengáis. Como contamos con la presencia de asistentes en directo, que como ya os hemos dicho, los próximos capítulos también serán de puertas abiertas para toda la gente que se quiera pasar a las emisiones y a las grabaciones. Vamos a ver si dentro del público tenemos alguna preguntilla. Creo que tenemos una por aquí, sí. Hola, buenos días. No sé si se te oye, creo que está apagado, ¿eh? Hay que darle. Sí, parece que está encendido. Ahora sí. Ah, vale, es que no funcionaba. Bueno, lo primero agradecerle a Diego su exposición, que me ha parecido muy interesante. Yo sabía muy poco de la kombucha, la verdad, y ahora pues la veo más accesible. Y quería preguntarle una cosa. ¿Qué diferencias existen entre las kombuchas caseras o artesanales y las que se fabrican comercialmente que podemos encontrar en los supermercados y demás? Pues gracias por tu pregunta, Carlos. Realmente, en primer lugar, la escala, ¿no? Ellos disponen de unas dimensiones mucho mayores de lo que podamos hacer en casa. Todo está mucho más estandarizado, los cultivos que se utilizan normalizados, identificados, etcétera. Y la mayor parte de las kombuchas que podemos encontrar en supermercados, pues por tema de consumo, están pasteurizadas. Entonces, lo que decíamos antes de preparar el SCOBY, a veces no es tan fácil encontrar una kombucha que en la etiqueta te ponga sin pasteurizar. De hecho, en esas kombuchas sin pasteurizar, enseguida ves un pocito de microorganismos abajo, a partir del cual tú puedes partir para generar tu propio SCOBY. En casa, a no ser que, sí, podrías realizar una pasteurización casera, pero no es lo suyo, solemos prepararlas para consumirlas pues prácticamente al final. Pero tú puedes imitar, si sigues los pasos, puedes imitar muy fácilmente lo que se podría hacer en una empresa, una kombucha tradicional comercial, con los mismos ingredientes. Un SCOBY seguro distinto, a no ser que lo adquieras de la propia empresa, pero sí que puedes llegar a algo muy parecido.
Pues muchas gracias por todo. No sé si tenemos alguna pregunta más en el público. Sí. Hola, Diego, yo te quería preguntar en relación con los microorganismos que forman el SCOBY, si hay muchos trabajos de investigación sobre si estos microorganismos, pues si está caracterizada su metabolismo, no solo obviamente lo que es la fermentación, sino pues que tengan otro tipo de enzimas que puedan contribuir a la formación de compuestos volátiles, ¿no?, que puedan ser un poco luego determinantes en obtener kombuchas con diferentes matices aromáticos, sápidos. Sí, gracias Eva por la pregunta. Es súper interesante y de hecho se hace, porque claro, tenemos que estar pensando por un lado el objetivo fermentativo, por así decirlo, ¿no?, y de transformación de lo que nosotros queremos que suceda, pero desde luego ahí también está cambiando toda la composición de la materia prima que tienes, es decir, la sacarosa va por un lado, pero ¿qué está pasando con los compuestos del té? Se están liberando más compuestos volátiles, ¿son más agradables o menos agradables? Nosotros tenemos una colaboración con la Universidad de Zaragoza, donde sí que en las kombuchas de trufa, sobre todo, han visto cómo afecta la presencia de unos u otros microorganismos en esa liberación de compuestos volátiles. Y sí, hay algunos microorganismos específicos que se asocian con una mayor liberación que otros. El objetivo que buscamos también nosotros con esto es hacer un SCOBY a la carta, es decir, vale, pues estos son los microorganismos que a mí me interesan, vamos a partir con ellos para generar un nuevo SCOBY, porque puede ser que unos me sobren, ya no solo porque no hagan nada, sino porque me estén generando algún off-flavor o cualquier cosa que incluso pueda ser desagradable. Vale, bueno, pues vamos a ir terminando ya con las preguntas y ya solamente para finalizar, pues aparte de darte las gracias por estar aquí y por esta interesantísima charla, que la verdad es que es un tema que a mí me pillaba un poco de lejos y tenía especial ganas, ¿no?, de saber un poco más sobre la kombucha y sobre todo porque últimamente había estado tan de moda que a mí me llamaba muchísimo la atención. Entonces siempre antes de terminar nos gusta darle la oportunidad a la gente que viene a hablar sobre sus temas que dé un mensaje a cámara un poco tu opinión sobre el tema y si quieres dar un mensaje a todos nuestros oyentes que quieres que quede claro, pues adelante, la cámara es tuya. ¿Cuál es mi cámara? Esta de aquí. Nada, bueno, mensaje, el primero de agradecimiento, insisto, que ha sido pues un lujazo estar aquí hablando con Josué, con todos vosotros, y que viva la fermentación y la biotecnología y que os hagáis una kombuchita en casa, que si tenéis cualquier duda, que por favor nos escribáis, tenéis los comentarios habilitados o incluso nosotros estamos aquí en la Facultad de Veterinaria, tenemos SCOBYs también si queréis, tenemos contrabando y nada, os animo a que hagáis vuestras propias fermentaciones. Bueno, pues con este mensaje final ya terminamos el episodio de hoy, espero que os haya gustado mucho y que sobre todo os ayude a seguir interesándoos por los microorganismos que se esconden en vuestros platos. Desearos a todos unas buenas vacaciones y nos vemos a la vuelta con otro nuevo episodio. Chao.